Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Si tomas notas o apuntes, he llamado a este mensaje Cruzando el Jordán. Cruzando el Jordán, cruza el Jordán. Y nos vamos a ir dando cuenta que cuando hablamos del Jordán tiene tanta relevancia con la Santa Cena, con el morir. Nuestro pastor el día domingo hablaba que la primera muerte, nuestra primera cruz, por decirlo de alguna forma, es en la Santa Cena, es en el bautismo. Porque morimos, muere nuestra carne, mueren nuestras pasiones. Y vamos a hablar acerca de cruzando el Jordán. El Jordán, usted sabe que significa descender. Y fíjese que entre todos los ríos que habla la Biblia en el Antiguo Testamento, por lo menos los que he visto, los que estuve leyendo en los comentarios, no hay río que descienda más, que baje más que este llamado el río Jordán. Y el río Jordán, en la medida que va regando, que va bajando, dice la Biblia que iba enriqueciendo, iba floreciendo todo el valle. Pero va descendiendo en tanto que llega hasta el Mar Muerto. Lo que quiero que entienda es que el río Jordán era un lugar donde iba descendiendo. Era un lugar que iba en declive, si usted lo mira en perspectiva, iba descendiendo. Y el lugar donde llegaba este río Jordán era el Mar Muerto. Y fíjese que aquí hay una figura, una sombra muy linda, y quiero que la pueda prestar atención. Porque de alguna manera en este río Jordán, llegando al Mar Muerto, vemos a Cristo, que dice la Biblia que siendo Dios no tuvo como cosa que aferrarse, sino que empezó a descender. Oiga esto, empezó a descender y tomó forma de siervo. Y dice que fue hecho semejante a los hombres y que se humilló de tal manera que tuvo muerte. Llegó hasta el punto final, la muerte de cruz. Y dice la Biblia, pero por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero note que Jesús, el río Jordán, hasta llegar, descender hasta el Mar Muerto, es una figura de lo que Cristo hizo. Descendió a la tierra, descendió como Dios, tomó la forma de un hombre. Y el punto final, así como el punto final del Jordán es el Mar Muerto, el punto final de Jesús fue la muerte, y muerte de cruz. Lo que nos lleva a eso, cruzar el Jordán, ¿sabe qué es? Es la humillación. Pero al final nos van a exaltar. Al final de cruzar el Jordán va a venir algo nuevo. Y la palabra del Señor, quiero llevarlo al libro de Deuteronomio, capítulo 9, verso 1. Deuteronomio capítulo 9, verso 1, y dice: escucha Israel, escucha Israel, hoy cruzarás el río Jordán. Recuerde que todo lo que vamos a hablar en esta noche, en esta tarde, es cruzando el Jordán. Dice: hoy cruzarás el río Jordán para entrar y expulsar a naciones que son más grandes y fuertes que tú, y que tienen grandes ciudades con murallas hasta el cielo. Lo que me llama la atención es que dice: escucha Israel, hoy cruzarás el Jordán para entrar y expulsar naciones. ¿Sabe lo que yo veo aquí en la Biblia? Es que el pueblo de Israel, usted sabe que estuvo 40 años rondando el desierto. Ellos salen a una tierra, Moisés el libertador sale, deja ir a mi pueblo, salen de Egipto, de la esclavitud, y 40 años estuvieron, hermanos, cruzando, andando por el desierto. No podían sembrar ni cosechar, dependían siempre del maná, que la nube los guiara. Siempre era lo mismo. Usted sabe, ¿verdad?, la palabra que dice: y hoy día ¿qué va a venir? Maná. Al siguiente día, maná. Al tercer día, maná. Imagínense, 40 años de comer todos los días lo mismo.
40 años de comer todos los días lo mismo, 40 años de no poder sembrar ni cosechar, 40 años de que golpeaba la piedra y salía agua todos los días así. ¿Sabe lo que yo veo? Es que en esos 40 años no había lo nuevo de Dios. No había esa nueva tierra, ese nuevo Canaán para ellos. Entonces este pueblo, la historia dice que la Biblia habla, las escrituras, que estaban ahí y estaban frente al ejército de Faraón y en sus espaldas el Jordán. Usted sabe la historia, ¿verdad? Que una vara la ponen sobre el mar se abre, cruzan el Jordán. Pero déjeme mirar esta perspectiva del Jordán como una frontera. El Jordán para el pueblo de Israel era una frontera entre el desierto y la vida en plenitud que Dios le tenía. Cruzar el Jordán era la frontera entre lo que siempre vivimos, lo que estamos acostumbrados, lo cíclico, lo que nos separa de Dios, el desierto. Era la frontera entre eso y lo nuevo de Dios. Era la frontera entre las cosas que siempre eran igual, la frontera a las cosas nuevas, a esa tierra de Canaán, a lo prometido. ¿Saben qué? Una vez leía un artículo que el pueblo de Israel se demoró 40 años en cruzar el Jordán por su desobediencia. Pero si hoy día una persona, me salió en Facebook, si hoy día quería cruzar, hacer el mismo recorrido, no se demoraba más de, no sé si era una semana, no sé si alguien se recuerda, si alguien ha visto ese estudio, 11 días de esos 40 años. Pero a causa de la rebelión, de la desobediencia, 40 años se demoraron. Versus 11 días, 40 años que no podían ver lo nuevo de Dios, ver esa tierra prometida de Dios. Entonces lo que yo quiero hablarle es que debemos cruzar el Jordán. Debemos cruzar el Jordán, y ese Jordán es un proceso, es una frontera, es un punto de quiebre, es un proceso de decir lo viejo queda atrás y ahora comienzo algo nuevo. Pero es un proceso de humillación, es un proceso de muerte. Fíjese que la palabra ahí, cuando le habla a los hebreos, es la palabra Ivrim. No me quiero detener mucho esto, pero me pareció interesante. Cuando la palabra se refiere a la palabra hebreos, les habla, es la palabra en el hebreo Ivrim. Y dice que Ivrim viene de una letra hebrea que es Avarri. Y esa palabra Avarri es cruzar. Quiere decir que los hebreos son los que cruzan. Y nosotros déjeme decirlo de esta manera, como los hebreos espirituales. Porque no somos judíos. El Señor no vino, el Señor vino a los judíos, pero nos tomó a nosotros, ¿verdad? Como su iglesia. Permítame decirlo de esta manera, los hebreos espirituales debemos cruzar porque vienen cambios. Vienen cambios. La iglesia siempre se ha mantenido igual, pero el mundo está cambiando. La palabra siempre es igual, pero el mundo cambia. Pero debemos cruzar el Jordán. ¿Saben lo que yo veo? Es de que los hebreos, el pueblo de Israel, se acostumbró a que todos los días había maná. Se acostumbró a un ritmo de vida cristiana. Se acostumbró a que todos los días debía poner, no sé, qué sé yo, que los domingos debía ir a la iglesia, que el miércoles también, y se acostumbró a una rutina, pero no había nada bueno, no había nada nuevo, perdón. ¿Cuándo iba a venir lo nuevo de Dios? Cuando ellos cruzaran el Jordán, cuando ellos salieran de su zona de seguridad. Y le dice: oye Israel, oigan, Ivrim espirituales, es necesario que crucen porque vamos a dejar lo viejo para entrar a algo nuevo.
Pero para entrar a la tierra prometida, para cruzar el Jordán y llegar a la tierra donde podían sembrar y cosechar, donde no iban a ser perseguidos por sus enemigos, donde no iban a acostumbrarse, donde iban a comer otras cosas que no habían comido nunca, donde iban a experimentar otro clima, para experimentar eso nuevo, debían dejar atrás lo viejo. Para experimentar eso, ese de nuevo de Dios, debían dejar atrás ciertas cosas. Debían dejar atrás esas cosas que los acostumbraba. El pueblo de Israel estaba acostumbrado que cuando se levantaban, bajaba el maná, le hablaban a la roca, la golpeaban, veían una nube que los hacía mover, el fuego en la noche, y ahí estaba todo, y se acostumbraron a eso. ¿Sabe lo que le quiero decir con este mensaje? Con todo lo que le quiero hablar, que es cruzando el Jordán, es que llega un momento donde vamos a tener que enfrentarnos al Jordán de Dios, al Jordán espiritual, para dejar atrás lo viejo, para dejar atrás las viejas costumbres, para dejar atrás lo que me separa de Dios y comenzar una nueva etapa, un nuevo proceso, una nueva esperanza de gloria en Cristo Jesús. Pero ¿cómo logro eso? Cruzando el Jordán. Y el Jordán es un lugar para descender, es un lugar de humillación, es un lugar de muerte. Diga a la persona que está al lado suyo: vamos a cruzar el Jordán. Entonces quiero trasladarle 4 cosas que veo en la Biblia de este proceso que el pueblo de Israel tiene antes de cruzar el Jordán. Veo distintos hombres en la Biblia que se enfrentaron a su Jordán. Veo distintos hombres en la Biblia que naturalmente se enfrentaron a este río llamado el Jordán, pero que desde una mirada espiritual nos vamos a ver nosotros reflejados a qué cosas debemos dejar atrás, qué cosas debemos dejar en el desierto, en los 40 años que el pueblo de Israel deambuló para cruzar al Jordán y llegar a la tierra prometida. 4 cosas. Muy bien. La primera, si tomas notas o apuntes, para cruzar el Jordán debo primero arreglar las cosas pendientes. Para cruzar el Jordán, ¿qué debo hacer? Primero, arregla las cosas pendientes. ¿Dónde encontramos esto, Felipe? Ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 32. Libro de Génesis, capítulo 32, verso 10 al 11. Y dice: indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a la madre con los hijos. Vemos aquí a un personaje, usted podrá darse cuenta cuando vemos a Esaú, pero aquí está hablando de un hombre llamado Jacob. Y a este Jacob le toca también cruzar su Jordán. Le toca un proceso de morir, le toca un proceso de algo hacer en su vida para tener eso nuevo, para tener esa conquista, como leíamos en el libro de Deuteronomio. Y note usted que el cruzar el Jordán, dice que estando de este lado tenía un cayado. ¿Quién tiene un cayado? El pastor. Pero él ya tenía un cayado. Pero lo interesante aquí es que no vemos ovejas. Y dice que al cruzar el portal del Jordán, al cruzar esa frontera, es el portal del Jordán, dice que tiene 2 campamentos. Y si tenía solamente el cayado. Pero ¿sabe qué? Aquí pasaba algo. Jacob tenía un problema, tenía una emoción. Algo estaba pasando con ese hombre, y la emoción, el sentimiento que él tenía era que tenía miedo. Estaba experimentando miedo. ¿Por qué? Porque tenía problemas, asuntos pendientes con su hermano Esaú.
Usted sabe todo el problema que pasó con esa historia. Recuerde que su padre quería bendecir la primogenitura. Saúl la vende por un plato de lenteja de guisado. Él sale huyendo, ¿verdad?, de la casa de su padre. Todos los taldaban de usurpador, ladrón. Tenía problemas con su hermano Saúl, porque tal vez Saúl no menospreció la primogenitura, no supo entenderla y hubo conflicto, tenían problemas. Y acá vemos que él sale huyendo. Recuerde que él tiene un encuentro con el ángel, lucha en la roca, le cambian su nombre, pero antes de eso está huyendo. Se enfrenta a su Jordán, a su momento difícil, a su cambio hacia algo nuevo, hacia otra dimensión, esa frontera. Y dice que él tenía problemas con su hermano, que tenía miedo, porque tenía miedo de que su hermano le hiciera algo. Dice la Biblia que Esaú era hombre cazador, era hombre valiente y temía por su vida. Permítame llevarlo de este ángulo, ¿sabe? Este hombre está cruzando el Jordán, pero no puede cruzar el Jordán. ¿Por qué? Porque tiene asuntos pendientes con su hermano. Hay cosas pendientes en nuestra vida que decimos: Señor, ¿por qué vivo siempre lo mismo? Siempre maná, todos los días maná, todos los días maná. Todo es una rutina, mi vida espiritual. Fallo constantemente. Tal vez necesitas cruzar el Jordán, pero antes de cruzar el Jordán hacia lo nuevo de Dios, necesitas arreglar lo pendiente. Necesitas tal vez salir de este lugar y llamar a aquella persona que te ha hecho daño, tal vez, o que tú has hecho daño, y hay problemas, hay conflicto entre ustedes dos, y decirle: ¿sabes qué? Hoy día el Señor me habló y necesito pedirte perdón. O tal vez tú eres el dañado y recibo tu perdón aunque no lo hagas. Porque yo veo aquí que para cruzar, dice la Biblia, que crucé este Jordán solamente con mi cayado. Pero tenía miedo, no sea que venga mi hermano Esaú. ¿Cómo llego a lo nuevo de Dios? Cruzando el Jordán. Pero para cruzar el Jordán, arregla las cosas pendientes. Arregla las cosas pendientes hoy día con tu esposo, con tu esposa. Arregla las cosas pendientes con tus hijos, con tu hija, con un amigo, con un socio. Arregla esas cosas pendientes, porque no vendrá lo nuevo de Dios. No vendrá Canaán, no vendrá la provisión, no vendrá aquellas cosas que el Señor tiene, esa tierra de leche donde fluye leche y miel, hasta que cruces el Jordán. Pero antes de cruzar el Jordán, debo arreglar las cosas pendientes. Jacob tenía miedo. ¿Por qué? Porque no había arreglado las cosas pendientes con su hermano Saúl. No sé si soy claro con lo que le estoy tratando de decir. No sé si me estoy dando a entender. Mi función como predicador es que usted me entienda. Si no, volvemos atrás. Pero mire, cruce el Jordán y arregle las cosas pendientes. Hoy día es un punto de quiebre, hoy día es un portal para decir: Señor, hoy he venido a tomar pan, hoy he venido, Señor, a tomar vino, a morir. Recuerde que el Jordán es descender, es morir. Jesús hizo lo mismo, por lo tanto nosotros debemos hacer lo mismo. Pero antes de eso, arregla las cosas pendientes. En tu casa, en tu familia, arregla las cosas pendientes. Mire, no con otros, sino contigo mismo. Arregla las cosas pendientes con Dios, que le has fallado a Dios constantemente. Este es el día. El Señor le dice: hoy vas a cruzar el Jordán. Hoy vas a cruzar y vendrá lo nuevo de Dios. El Señor te viene diciendo hoy vas a cruzar el Jordán para darte lo nuevo que viene de Dios. Pero antes de eso, hoy arregla lo pendiente. ¿Saben qué? Cruzar el Jordán a veces duele. Es doloroso. Causa sentimientos o cosas dolorosas, porque no estamos dispuestos a dejar ciertas cosas, porque hay una costumbre al pecado, una costumbre a un estilo de vida cristiano. Pero el Señor quiere tu Canaán.
quiere esa tierra donde fluye leche y miel, espiritualmente hablando. El Señor nos ayude. Tal vez Esaú representa tu pasado y te viene persiguiendo. Porque dice la Biblia que Esaú venía persiguiendo a Jacob para tomarlo, para agarrarlo. Tal vez Esaú hoy día representa tu pasado. Tal vez Esaú representa que te vienen persiguiendo y necesitas cruzar el Jordán, pero no puedes porque no has arreglado las cosas pendientes. Esaú tal vez representa la culpa de que un día fallaste a Dios y no te ha dejado volver a como eras en un principio. Tal vez Esaú son tus finanzas y ha venido el acreedor para traer problemas a tu vida. Esaú representa tu identidad sexual, que han venido pensamientos de mentira de Satanás a decirte que eres mujer que te pueden gustar los hombres cuando eres hombre, que te pueden gustar las mujeres cuando eres mujer. Te vienen persiguiendo esos pensamientos. Hoy el Señor te está llamando: cruza tu Jordán, pero arregla esas cosas pendientes, porque yo tengo cosas nuevas. Yo tengo cosas, propósitos nuevos para ti, para tu casa, para tu familia. Pero es necesario pasar por el Jordán y morir a nuestra vida, arreglar las cosas pendientes. Mire, vamos al segundo punto, que el tiempo aquí vuela. Limpia tu vida, limpia tus vestiduras. Recuerde, todo lo que estamos hablando es cruzando el Jordán. El Jordán, un lugar de frontera, de humillación, un portal, un antes y un después, un lugar de muerte. ¿Cómo cruzo el Jordán? Para cruzar el Jordán, ¿qué debo hacer? Limpia tu vida. Limpieza de tus vestiduras. ¿Dónde encontramos esto? En el libro de Josué, capítulo 3, verso 14 al 15. Y dice la Biblia, las escrituras: y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán, nuevamente el Jordán, con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, verso 15 dice: y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha. Fíjese que algo interesante que cuando leía me llamó la atención. Dice que ellos cruzaron, hermanos, y solo pusieron los sacerdotes sus pies. Dice, hermanos, que hizo un embalse y que se detuvieron las aguas, y que entonces todo el pueblo atravesó. Pero ¿cuándo fue que el mar se abrió? Cuando los sacerdotes pusieron sus pies en las aguas. Miremoslos desde una perspectiva espiritual, para que el Jordán se me abra, para llegar a lo nuevo, a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. ¿Qué debo hacer? Que mis pies, que mi alma, que mis manos, que mi cuerpo, que mis pensamientos, lavarlos. Limpieza, pureza. Dice la Biblia, hablando acerca de la adoración, David: ¿quién se presentará delante del Señor? El de manos limpias, el de corazón puro y el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Jesús habla la palabra otra, dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No está diciendo que para ver al Señor debemos buscar la paz y la santidad. La paz es un proceso para la santidad, pero dice que para ver al Señor debemos tener santidad. Porque si no diría sin las cuales incluiría la paz, pero está diciendo sin la cual, hablando de la santidad, nadie verá al Señor.
Entonces, para cruzar el Jordán, antes de llegar a ese antes y un después, a ese punto de quiebre, el Señor nos está diciendo: limpia tus vestiduras, limpia tu corazón. Hoy hemos venido a tomar del pan y del vino a la Santa Cena, y lo que hace la Santa Cena, la mesa de la gracia del Señor, es limpiarnos, es purificarnos. Si hoy has venido con manchas en tu corazón, el Señor te está diciendo: quiero limpiarte, quiero hacer una nueva historia, quiero hacer un nuevo pacto contigo. Hay mejores promesas en Cristo Jesús. Pero antes de cruzar, debo limpiarme. Antes de cruzar, debo limpiar mis vestiduras. Tal vez hoy has venido en pecado, has dicho: Señor, te he fallado tanto. Mis palabras, Señor, no son de un cristiano. Mis actos no son de un cristiano. Mi mirada no es de un cristiano. Lo que escucho no es de un cristiano. Me siento inmundo. Isaías habla y dice que sus labios estaban inmundos, y el ángel del Señor puso carbón encendido en su boca. Tal vez esta es una muy buena noche para decirle: Señor, pon carbón encendido en mis labios, en mis oídos, en mis ojos, espiritualmente hablando. Porque entiendo entonces que para llegar a Canaán, como el pueblo de Israel, recuerde que es una figura, son figuras espirituales para nuestra vida. Israel se iba a enfrentar al desierto 40 años. Pero para cruzar el Jordán, para llegar a esa tierra, los sacerdotes que hicieron, lavaron sus pies a la orilla del Jordán. Llegaron a la ribera y lavaron sus pies con el agua. ¿Qué es el agua? La palabra del Señor, el Espíritu Santo. La Biblia habla y dice que Él nos convence, el Espíritu Santo, de pecado. Y el que se aparta, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Esta es una noche, esta es una tarde para que la misericordia y la gracia de Dios se vierta a favor de ti. El Señor ha extendido su mesa de gracia. El Señor ha preparado mesa frente a tus adversarios, y la gracia de Dios se ha inclinado sobre ti. Recibe la gracia de Dios para perdón. Pero ¿sabe qué? A veces abusamos de la gracia. Y decimos: no, me voy a echar un pecadito aquí esta semana. Total, el domingo hay Santa Cena. Total, el miércoles hay Santa Cena. No, el proceso de un cristiano es evolucionar. Si hoy día conocí al Señor, si hoy día vino la revelación de que necesito a Jesús, ya las cosas en el desierto, ya debo ir cambiándolas. No puedo ser siempre igual, debo evolucionar. Si habían cosas que no estaban bien en mi vida, conocí a Jesús, debo ir evolucionando hasta llegar a la medida, a la plenitud de Cristo Jesús. ¿Cómo lo hago? La palabra de Dios. ¿Cómo lo hago? Congregándome. ¿Cómo lo hago? Orando, buscando de Dios, oyendo adoración, sirviendo al Señor en mis ofrendas. ¿Cómo lo hago? En relación, en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, fíjese que qué interesante, porque en el libro de Juan, capítulo 13, no lo busque por favor. Jesús, usted sabrá que Él ya sabía que se iba a ir. Él ya el Padre le había dicho: pase de mí esta copa. Pero resulta que tenía algunos apóstoles, algunos de sus discípulos, que eran medios conflictivos. Tomás, por ejemplo, era incrédulo. Pedro tenía un carácter tremendo, se agarraba con todos. Felipe era un tipo tremendamente calculador. Judas iba a ser traicionero. Juan y Jacobo querían una posición, querían ser vistos en el reino de Dios. Entonces Jesús tuvo que decirles algo. ¿Sabe lo que hace Jesús? Les deja una lección. Y en ese momento donde están todos reunidos en Juan capítulo 13, dice la Biblia que Él comenzó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Sabe lo que me dice a mí? Que hay una importancia para el Señor que lavemos nuestras vestiduras, que lavemos nuestros pies. Él de alguna u otra forma le está diciendo: les voy a dar una lección, les voy a dar un ejemplo. Yo ya me voy, su ministerio va a comenzar dentro de poco. Estos hombres de Dios que la sombra de Pedro sanaba después de que Jesús murió, un ministerio tremendo para todos los discípulos. Pero Jesús le dejó una lección antes de irse: laven sus pies.
Porque pueden tener ministerios asombrosos, pueden tener llamados increíbles, pero si no lavan sus pies, si no van al estanque, si no van diciendo lava mi vestidura, lava mi corazón, ¿de qué me sirve todo eso? Entonces, el Señor nos está diciendo para cruzar el Jordán antes, para llegar a eso nuevo, ¿qué tengo que hacer? Primero, arregla tu pasado. Arregla las cosas pendientes. Arregla tu pasado como leíamos anteriormente. Segundo, que haya limpieza. Pero vamos al tercero. Mire, ¿cómo llego a mi tierra prometida? ¿Cómo llego cómo termino mi desierto espiritual? Cruzando el Jordán. Pero ¿qué tengo que hacer para cruzar el Jordán? Palabra escrita. ¿Dónde encuentro esto? Vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 27, verso 2 al 3. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? ¿Me está guiando? ¿Se está yendo ahí como? Ok. Palabra escrita. Y sucederá aquel día que paséis el Jordán a la tierra. Nuevamente Jordán. Nuevamente el Jordán. Todos estos hombres, miren, están cruzando un Jordán. Distintos Jordanes. Así como tú y yo estamos cruzando distintos motivos del Jordán. Y sucederá aquel día que paséis el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da. Levantarás para ti piedras grandes, oiga, y las blanquearás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te prometió. Mire, Dios quiere darnos algo nuevo. Quiere algo darnos el Señor como siempre. Pero hay que pasar el Jordán, hay que descender, y muchas veces el Jordán es humillación. Y aquí me parece, hermano, una cosa bien interesante, porque dice que ellos pasaron y le dice, bueno, ya que ya pasaron, agarren piedras grandes y dicen, escriban allí todo lo que era de la palabra de Dios. Entonces yo quiero llevarlo a usted a que tenemos, esta es una tarde también de poder activarnos. La Santa Cena nos activa algo, porque dice aquí que escriba la palabra, y eso es la palabra escrita. La Biblia habla que tenemos una palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención. Entonces, lo que quiero retomar aquí es que tengamos cuidado, es que la palabra escrita, diga conmigo, palabra escrita, es lo que tenemos que tener a diario en nuestro corazón. Mire, ¿se recuerda cómo peleó Jesús con Satanás? ¿Se recuerda cuando el Espíritu es llevado a Jesús al desierto? ¿Cómo le dice? Mire, qué cristianos ustedes, hermano. ¿Qué le dice? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Tenemos que tomar, tenemos que agarrar, tenemos que tener en nuestro corazón la palabra escrita. Y fíjese que ellos vinieron y comenzaron a escribirlo, porque iban a entrar a una atmósfera, a eso nuevo que jamás habían experimentado. Lo que le quiero decir es que el pueblo de Dios estaba acostumbrado, fíjese, a la atmósfera del desierto. El pueblo de Israel por 40 años se acostumbró a que eso era lo nuevo. Y a veces lo que quiere hacer el enemigo es acostumbrarnos a que la situación de vida que estás enfrentando, sea natural, sea espiritual, es lo que Dios tiene para ti. No es así. No es así, porque lo que quiere hacer Satanás, cual vencido está y solamente conoce de ti lo que calza, la talla de tus zapatos, quiere destruir, matar y robar, y quiere poner una mentira de él que se traduzca en verdad. Y lo que quiere hacer Dios es decirte, no, esa no es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y tengo una nueva Canaán, tengo un paso, una frontera, un hasta aquí es para lo nuevo de Dios. No te acostumbres al desierto.
A veces pasamos por desiertos y es necesario. La Biblia lo habla en el libro de Salmos capítulo 23 y de alguna u otra manera, déjeme decirlo de esta manera, es un itinerario de un cristiano. David lo habla en Salmo 23: aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento, y aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, y unges mi copa con aceite, y mi copa comienza a rebosar. No te acostumbres al desierto. Estas piedras que habla aquí la palabra del Señor representan la palabra escrita. Ellos estuvieron 40 años en el desierto, pero el Señor quiere llevarte a algo nuevo, quiere darte una nueva revelación, quiere darte una nueva, mire, de esta manera, prosperidad integral, quiere darte una nueva, quiere darte familia, quiere darte tesoros escondidos en el cielo. Entonces el Señor le dice: escriban esto. ¿Cómo paso? ¿Cómo cruzo el Jordán? Palabra escrita, palabra de Dios. La palabra no es simplemente para leerla los días domingo, miércoles, o tenerla guardada en tu velador. No, es para leerla todos los días. Tiempo que tengas en tu trabajo, comienza a leer, comienza a leer, comienza a leer. Con mi esposa estamos esperando nuestra princesa, mi bebé. Me tiene enamorado, aunque no la conozca todavía. Pero fíjese que ayer hablábamos y me decía, hablábamos de que tenemos que cantarle, que tenemos que, como ya conocemos su nombre, hablarle. Y me decía: he estado leyendo la Biblia, y se la he estado leyendo. Leer la palabra del Señor, aun que estén en tu vientre, leerla. Jóvenes, leer la palabra del Señor. Yo sé que han llegado los smartphones, los computadores. Lee la palabra del Señor. Leer la palabra del Señor. ¿Cómo cruzo el Jordán? Antes de cruzar el Jordán, ¿qué debo hacer para llegar a esa tierra? Lee la palabra del Señor. Cuarta y última: ¿cómo cruzo el Jordán? ¿Cómo llego a esa tierra prometida? Llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde encuentro esto? En el libro de Jueces capítulo 12 verso 6. Dice: entonces le decían: di pues palabra Shibolet. Pero él decía Sibolet, porque no podía pronunciarla correctamente. Entonces le echaban mano y lo mataban junto a los vados del Jordán. Y cayeron en aquella ocasión 42,000 de los de Efraín, de la tribu de Efraín. Si uno mira por encimita, la Biblia dice que por una mala pronunciación, que es más, ¿qué diferencia hay entre Shibolet y Sibolet? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos palabras? La H. Mire, nada más que una H. Todo lo que causaba el no pronunciar por simplemente una H, por esa letra H. Y esa letra H, que los hebreos ven como la traducen como el ruaj. La letra H los hebreos la traducen como el ruaj de Dios, que es el Espíritu. El Espíritu. Entonces note que lo que vamos a entrar cruzando el Jordán es una novedad del Espíritu. Porque le está diciendo a la gente: quiero ver cómo habla. Diga algo, a ver, dígame Shibolet. Y la gente le decía Sibolet. Sibolet, no pronunciaban la H. ¿Saben qué? De alguna u otra forma estas personas no estaban llenas de ese ruaj, de ese Espíritu de Dios. Fíjese que en el libro de Efesios, solamente para complementar dentro de esta misma idea, dice Efesios 5, 18 al 19: y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu de Dios, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. ¿Sabe lo que quiero subrayar? Dice lleno del Espíritu Santo.
¿Y cómo se ve? ¿Cómo se evidencia la llenura del Espíritu Santo? Ahí dice, hablando, cantando. Con nuestra boca, en la boca se ve la diferencia. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre Chibolet y Sibolet? ¿Dónde estaba el problema? En la boca, en que unos hablaban con la H, con el Espíritu, pero otros hablaban sin la H, sin el Espíritu. No sé si me estoy dando a entender lo que le estoy explicando acá. ¿Saben cómo me doy cuenta que una persona está llena o no del Espíritu Santo? ¿Cómo habla? Ah, Felipe, no tienes idea cómo va a ser eso. ¿Acaso no dice la Biblia que de la boca de nuestro corazón habla la boca? ¿Saben? Quiero llevarlo a esta perspectiva de que estos, antes de cruzar el Jordán, nuevamente tenemos el Jordán acá. Antes de cruzar el Jordán no sabían hablar, no sabían pronunciar Shibolet y decían Sibolet. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. Porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo cruzo el Jordán? ¿Cómo llego a esa tierra prometida? Siendo llenos del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo, llénate de Él. ¿Cómo me lleno? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestro corazón. Entonces lo que me llamó la atención, si suben mis hermanos de la alabanza, por favor. Lo que me llamó la atención aquí es que dice es que se ve en la boca. Entonces lo que estamos hablando aquí es que no solamente es arreglar mi pasado, no solamente es la limpieza, no solamente es la palabra escrita. Ahora para disfrutar lo nuevo de Dios, para salir del desierto, para salir de esos años de esclavitud que el pueblo vivió, lo que tengo que hacer es estar lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo me lleno del Espíritu Santo? Simplemente exponiendo tu corazón y diciendo: Espíritu Santo, ven a mi vida. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? ¿Sabe qué? Con la Santa Cena, con el pan y con el vino. Que en nuestra boca haya siempre llenura del Espíritu Santo. Que no seamos como aquellos que querían cruzar el Jordán, pero no podían pronunciar la palabra H, el Ruaj, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué Jordán tienes que cruzar? ¿Qué cosas tienes que hacer? Tal vez tienes que arreglar cosas. Arreglar tu pasado hoy día y decir: Señor, quiero dejar en este lugar de muerte, de humillación. Señor, he descendido hasta lo más profundo. Señor, pero así como tú descendiste hasta lo más profundo, tú lo exaltaste, Padre. Asimismo, Señor, he descendido al Jordán, a un lugar de muerte, Señor, para todo pasado en mi vida que me viene atormentando, sea quitado en el nombre de Jesús. Tal vez no es tu pasado, tal vez no son cosas pendientes, tal vez es contaminación en tus vestiduras. Y hoy tengas que decirle al Señor: Señor, he venido con mis vestiduras inmundas, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, y quiero, Señor, que tu sangre me limpie. Señor, quiero que tus aguas vengan sobre mi vida para cruzar el Jordán y tomar ese nuevo de Dios, esa Canaán. Y no estar vagando 40 años ahí por el desierto, todos los días lo mismo, la misma rutina. Tal vez no es tu pasado, tal vez no es tus vestiduras, tal vez que has dejado hábitos cristianos como leer la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló en la palabra del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia y dijiste: Señor, wow, qué tremenda revelación me diste? No, Felipe, si eso es solamente para los pastores. No, eso es para ti, para mí, para todos. Pero tal vez no es la palabra escrita. Tal vez necesitas llenarte del Espíritu Santo. Tal vez necesitas recuperar esa comunión con Él. Y hoy, en este día de Santa Cena, le vamos a decir al Señor: Señor, a través del pan y del vino necesito ser ministrado. Y quiero poder, ya el tiempo se me fue, vamos a participar de la Santa Cena, pero poder ministrar esto.
Y que tal vez si en tu corazón hay una de estas 4 cosas, que necesitas terminar el desierto, que necesitas cruzar a tu Canaán, pero no has arreglado tu pasado, has venido contaminación a tu vida en pecado, no has tenido una comunión con el Espíritu Santo, hábitos cristianos. Hoy es el momento de decirle: Señor, necesito un antes y un después, necesito cruzar el Jordán, necesito llegar a esa tierra, a ese Canaán, a ese de nuevo de Dios sobre mi vida. Ponte en pie. Y ahí con tus ojos cerrados le vas a decir al Señor: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor, aquí están mis manos, aquí están mis vestiduras, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.